Bueno, ahora sí vamos a empezar. De todas maneras voy a seguir un poquito, unos minutitos distraída hasta que terminen de ingresar todas las personas. Bienvenidas a todas y a todos nuevamente. Este es el práctico teórico de Giddens, de Filo y Métodos, que corresponde a la unidad 3. ¿Cómo están ustedes? Bien, bueno. ¿Cómo va? Buenas tardes a todas y a todos. La verdad que esto es difícil, la virtualidad. Nada, desde ya voy a pedir disculpas por los ruidos que pueda haber de fondo, ambulancias, perros, nada, son las complicaciones de dar clase en nuestros hogares. También dejar habilitado el chat, tal vez si yo no lo estoy mirando, si alguien me puede indicar que hay alguna pregunta o interrumpir, eso no hay problema, manéjenlo como quieran, por mí no hay ningún inconveniente con que me vayan preguntando o interrumpiendo en la exposición. Bueno, para quienes no me conocen, que creo que son la mayoría, yo soy Malena Speche, yo soy la docente que está a cargo generalmente del práctico de los martes a la noche, pero bueno, este cuatrimestre me ha tocado estar en el práctico de los miércoles a la mañana. Así que también por algunas cuestiones de horarios tomo este práctico. El práctico de la mañana de esta semana lo dio Máxima Guglielmelli, que es otra de las docentes de la cátedra, y está grabado y subido a YouTube. Yo esta clase también la estoy grabando para subirla en los próximos días al canal de la cátedra. Por si no lo conocían, hay un canal de la cátedra donde se están subiendo todas las clases y también están las redes sociales que están a cargo del equipo de ayudantes que están haciendo un gran trabajo en Instagram con fichas temáticas de los distintos autores. Así que les recomiendo seguir tanto el canal de YouTube como el Instagram. Bueno, vamos a empezar. Yo hago una aclaración que para mí esta es una clase que a mí me gusta un montón, pero siempre me demora y me toma más de una clase. Para mí, Giddens yo la termino dando siempre en una clase y media, así que hoy voy a tratar de avanzar lo más rápido que pueda para poder llegar a ver todo el contenido. Si quedan algunas dudas, obvio que nos pueden escribir después a los docentes en prácticos. Pueden ver el práctico de Máxima, cualquier cosa. Están también, como les decía, las fichas de los distintos autores en las redes. Así que nada, la introducción, la presentación del autor y algunas cuestiones las voy a pasar un poquito rápido, ¿sí? Cualquier cosa, como decía antes, me pueden interrumpir, cortar o escribir en el chat. Yo por ahora lo tengo cerrado el chat para poder terminar de admitir a todas las personas. Pero bueno, vamos a empezar la clase. Hoy nos tocan dos textos de Anthony Giddens, que corresponden, como les decía antes, a la unidad 3. Y vamos a partir de un debate. Sí, está aceptando la gente. Vamos a partir de un debate que está bien al comienzo del texto, que es el debate sobre el dualismo, ¿no?, que identifica Giddens, que recorre a tanto a la filosofía como a la sociología desde siempre, ¿no? Hay una tensión, hay un dualismo que el autor va a identificar, y sobre ese punto es el puntapié inicial para proponer su teoría, ¿no?, y su propuesta teórica sobre cómo vamos a trabajar la acción social. Vamos a contextualizar mínimamente, porque como les decía, en todo caso pueden ver el práctico del martes a la mañana. Esto es un texto que se escribe en los principios en los primeros años de la década del 80, ¿sí? Es un autor que todavía está vivo. Pero ¿cuál es el contexto en el cual Anthony Giddens va a escribir? Como les decía, este texto, si no me equivoco, es del año 82, y en los años previos a que saliera este texto, venimos en la década del 70 con la caída del consenso ortodoxo, ¿no? ¿Qué es el consenso ortodoxo?
teníamos una postura anglosajona, ¿no? Que había estado primando sobre la filosofía positivista como marco lógico, ¿sí? A la cual se le van a hacer muchas críticas, y la preponderancia del funcionalismo, ¿no?, en las ciencias sociales. Esas dos posturas, tanto la de la filosofía positivista como la del funcionalismo, durante los años de la década del 70, va a sufrir muchas críticas, ¿sí? Y van a empezar a emerger una serie de teorías y de propuestas para explicar la realidad social, para abordar en ciencias sociales, pero que ninguna propuesta termina de consolidarse, de constituirse como nueva hegemónica, ¿no? Entonces, ese es el contexto en el cual va a escribir nuestro autor. Tenemos al consenso ortodoxo con fuertes críticas y nuevas teorías que no terminan de imponerse, ¿no? Pero que empiezan a resurgir a partir de las tradiciones comprensivistas, ¿sí? Y las tradiciones hermenéuticas. Vamos a ver que en esos años hay un giro en las ciencias sociales para recentralizar o resignificar, ¿no?, el uso del lenguaje como un elemento constitutivo de la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, en estas posturas que empiezan a aparecer y a emerger frente a la caída del consenso ortodoxo, tenemos tanto a las que proponen una nueva centralidad del lenguaje, como aquellas que proponen un carácter activo, ¿no?, y reflexivo de la conducta humana. Estas dos posturas, de las cuales yo estoy hablando acá, ya las hemos visto en la materia, ¿no? Lo hemos visto en las unidades 1 y 2. Y sobre todo hemos empezado a trabajar en la cuestión del comprensivismo y el giro hermenéutico con Schutz, que es el último autor que hemos visto antes de este, ¿no? Pero bueno, como decíamos, Giddens dice, va a partir de un diagnóstico que es que, bueno, en la filosofía, en la sociología, siempre ha habido una tensión muy grande entre dos posturas, ¿no? Tenemos, por un lado, a la postura subjetivista y a la postura objetivista. ¿Qué van a suponer estas dos posturas? Vamos a empezar con la postura subjetivista, si les parece. Es una postura que quienes se inscriben en ella van a darle mucha centralidad y van a tratar de explicar la acción humana a partir de las intenciones, de las motivaciones, de las razones de los individuos. ¿Sí? ¿A quiénes de la materia podemos inscribir dentro de esta teoría? A Hollis, por ejemplo, ¿no? Que después de Schutz vieron a Hollis, como dentro de la teoría de la elección racional, ¿no? Entonces, el subjetivismo le va a prestar mucha atención y va a entender como muy central estos elementos de la acción, que son las razones, decíamos, los motivos, los intereses, ¿sí? Pero hay algo a lo que no le están prestando suficiente atención, y es por lo cual las posturas subjetivistas son criticadas, que es que no le terminan de prestar atención a los elementos históricos estructurales, ¿no? Los subjetivistas van a... Los subjetivistas van a entender, si lo lleváramos a un punto extremo y un poco para caricaturizarlo, una postura en donde la acción se da en una hoja en blanco, ¿no? Como si no hubiese condicionantes estructurales históricos propios de nuestro tiempo y de nuestra sociedad que nos condicionaron, ¿sí? Entonces,
Ese tenemos por un lado a la postura subjetivista. Se encargan muy particularmente de lo que la gente hace, ¿sí? Del obrar de la gente, pero no le van a prestar mucha atención al sentido de esa acción, ¿sí? Es por eso que los subjetivistas son víctimas de estas críticas. Vamos a dejar eso por un lado, ¿no? Entonces Giddens dice, cualquier teoría que intente explicar la acción social no puede desconocer estos elementos históricos, estructurantes de la acción, porque nos está quedando como la película a medio contar. Vamos a dejar eso ahí. Y si nos vamos al otro extremo, entonces, si ponemos todo el foco en estos elementos históricos estructurantes, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con las posturas objetivistas. ¿Sí? En el otro extremo. Teníamos subjetivistas por un lado y ahora vamos a hablar de las posturas objetivistas. Las posturas objetivistas son muy importantes dentro de las ciencias sociales, y son aquellas que le van a poner especial atención y especial foco y van a intentar explicar la acción humana a partir de las condiciones no reconocidas y las consecuencias no buscadas de la acción. ¿Sí? Estos dos elementos, las condiciones no reconocidas y las consecuencias no buscadas, les pido que lo anoten, es importante, porque son dos nociones que son centrales en la teoría de Giddens. ¿Sí? Entonces, ¿a quiénes podemos inscribir dentro de esta corriente, dentro de esta tradición? A otros autores, que los hemos visto a lo largo de la carrera, que ustedes probablemente ya lo han visto, como son Parsons, como son Merton. Bueno, a Merton en esta materia en algún momento lo dábamos, como es Saussure, ¿sí? Pero así como los subjetivistas son víctimas de ciertas críticas, bueno, los objetivistas también, ¿no? Y entonces, si el foco lo dejamos de poner en las intenciones, las razones, las motivaciones individuales y lo llevamos a solo mirar las condiciones no reconocidas y las consecuencias no buscadas. ¿Cuál es la crítica que se le puede hacer entonces a los objetivistas? La crítica que se les hace a estos autores es que la acción humana, ¿sí? El sujeto, aparece casi como un mero producto, ¿no? De estas condicionantes históricos estructurales. ¿Sí? Acá aparece la figura un poco de un agente casi como dopado cultural, ¿no? Como, bueno, si la acción humana solo es producto de ciertos condicionantes sociales, bueno, no hay espacio, no hay lugar para los condicionantes psicológicos, ¿no? Digo, las motivaciones, las intenciones, las razones que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, nada, ese es el escenario del dualismo sobre el que partimos. Dice Giddens, bueno, a ver, muchachos y muchachas, este es el escenario que tenemos, estas dos posturas han estado en tensión durante un montón de años, y la caída del consenso ortodoxo nos muestra que ninguno de estos dos extremos en soledad va a poder explicar la acción humana y el sistema social de manera completa. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer Giddens? Va a apostar por una propuesta superadora. Máxima en el turno de la mañana, el martes, ahí ya hace el chiste de que Giddens es un poco tibio porque se queda a mitad de camino con las dos. Bueno, nada, yo digo que es una propuesta superadora. Trata de tomar lo que mejor le sirve para su
para su idea de cada uno de estos elementos y construye entonces una propuesta que se va a llamar la teoría de la estructuración. ¿Sí? ¿Y cuál es el salto que hace Giddens? Entonces, Giddens dice, nosotros vamos a pasar de la teoría de la dualidad, del dualismo, perdón, del dualismo de las ciencias sociales a la dualidad de la estructura. ¿Sí? ¿Cómo hacemos ese salto? Bueno, con mi propuesta teórica, y la propuesta teórica se llama la teoría de la estructuración. ¿Se entendió el debate y cuál es el punto de partida y el contexto en donde escribe Giddens? Perfecto. Vamos a avanzar ahora, voy a poner una pausa sobre esto y quiero avanzar sobre algunos elementos que son básicos para poder entender el modelo estratificado de la acción. ¿Sí? El modelo estratificado de la acción, que tiene un nombre... Sí. Profe, se pasa la dualidad, ¿cómo? ¿Cómo dijiste? De el dualismo de las ciencias sociales a la dualidad de la estructura. Ahora vamos a ver por qué hablamos de la dualidad de la estructura. ¿Sí? Todavía no llegamos ahí, los dejamos en suspenso un cachito y después en un rato retomamos. Entonces, vamos al modelo estratificado de la acción, que yo no sé no me acuerdo en qué página está del texto, pero es un cuadrito que tiene unas líneas punteadas, no sé si alguien lo tiene a mano, pero cuando hablamos del modelo estratificado de la acción, me voy a referir a ese cuadrito, ¿sí? Entonces, decíamos, en esta propuesta superadora de Giddens, dice, bueno, no vamos a ver a estas dos posturas como modelos antagónicos, como cuestiones que se excluyen, sino las vamos a ver como las dos caras de una misma moneda, ¿sí? Y entonces, Giddens va a tomar del objetivismo esta noción de las condiciones no reconocidas y las consecuencias no buscadas, y del subjetivismo va a tomar la doble hermenéutica. ¿Sí? Todo esto lo vamos a ir viendo y desarrollando a lo largo de la clase, ¿sí? No se preocupen si ahora no profundizamos en cada una de estas nociones, lo vamos a ir haciendo a lo largo de la clase. Entonces les decía, vamos a avanzar sobre... ¿Qué toma del objetivismo? Del objetivismo toma lo de las condiciones no reconocidas y las consecuencias no buscadas, ¿no? Como estos condicionantes históricos, estructurales, sociales de nuestro tiempo. Y decíamos, y el objetivismo, la doble hermenéutica. Pero vamos a avanzar entonces sobre el modelo estratificado de la acción. Y acá, para empezar, necesitamos comprender, en primer lugar, la figura del agente en Giddens, ¿sí? Con otros autores, hasta el momento veníamos hablando de actores, de sujetos. Bueno, en términos de Giddens, vamos a hablar de agentes, ¿sí? Y esto es importante que ustedes lo tengan en claro, ¿sí? Cuando ustedes hablen de Giddens, sea en el momento del oral o el escrito, tienen que hablar de un agente, ¿sí? ¿Por qué? Ahora vamos a hablar y vamos a ver por qué utiliza la noción de agencia. El agente giddensiano tiene dos características ontológicas que vamos a ver ahora. Una de ellas, y vamos a empezar, es la cognoscibilidad. ¿Sí? La cognoscibilidad que tienen los actores sociales es la primera característica ontológica. ¿Qué quiere decir que un agente es cognoscente? Lo que quiere decir es que el agente es capaz de dar cuenta de su acción. ¿Sí? Es la capacidad de racionalizar nuestros cursos de acción.
Si nosotros poseemos reflexividad, ¿sí? Tenemos entonces la capacidad de hacer un monitoreo de nuestras acciones, lo que en términos de Giddens se va a llamar el monitoreo reflexivo de la acción. ¿Sí? Ahora lo digo en términos teóricos y ahora lo traducimos en términos más amigables. ¿Sí? El momento de reflexión lo que viene a hacer es a interrumpir el curso de acción y decir, che, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Digo, tener la capacidad de parar la pelota en nuestros días, en nuestros cursos de acción y decir, che, esto, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué? ¿Cómo? Cuando puedo dar cuenta de mi acción, la puedo racionalizar, es porque estoy haciendo uso de mi cognoscibilidad. ¿Sí? Bueno. Lo que dice Giddens es, bueno, el tema es que los agentes pueden conocer en distintos niveles, ¿sí? No es que conocemos de buenas a primeras y ya está, sino que tenemos 2 niveles para conocer, ¿sí? Al medio social, los agentes giddensianos lo pueden conocer a partir de 2 niveles de conciencia. La primera de ellas es la conciencia práctica. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de conciencia práctica? Cuando hablamos de conciencia práctica, nos referimos a un conocimiento tácito que tenemos, en tanto agentes, de cómo hacer las cosas, básicamente, ¿no? De cómo continuar con este curso de acción. ¿Sí? Es un conocimiento tácito que tenemos, absolutamente, como dice su nombre, práctico. ¿Sí? ¿De la vida cotidiana, profe? No, todavía no nos vamos a meter con eso. No es el conocimiento de sentido común. ¿Sí? Aguardame que termino de explicar la otra conciencia y ahí vamos a eso. La otra conciencia que tenemos por un lado la práctica, que es el cómo hacer, y la otra conciencia es la conciencia discursiva. ¿Y a qué hace referencia esto? La conciencia discursiva es lo que nosotros y nosotras podemos decir de nuestra acción. ¿Sí? Una cosa es lo que nosotros tenemos la capacidad de hacer, y otra cosa es lo que tenemos la capacidad de decir sobre nuestras acciones. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Dice Giddens. Sería sí. como cómo argumentamos, o sea, qué discurso armamos sobre nuestras acciones. Sí, es la capacidad de verbalizar, ¿no? De racionalizar y verbalizarlo. Ahora les voy a dar un ejemplo, pero dice Giddens como una alerta. No todo lo que los agentes y las agentes pueden decir de la acción es todo lo que saben, ¿no? Porque hay muchas cosas que nosotros lo sabemos hacer prácticamente y después no podemos terminar de dar cuenta de manera discursiva. ¿Esto qué implica, no? Esto implica una recentralización de la importancia del lenguaje, ¿sí? Si con Popper veíamos que el lenguaje era un sistema de símbolos que nos es dado, que es externo, a partir de ahora y en estos años, y cuando digo estos años, me estoy ubicando en los años de Giddens, no ahora, en estos años, el lenguaje empieza a ser debatido y a ser pensado como un sistema en el cual los agentes se definen, ¿sí? Esto es lo que se llama el giro lingüístico, ¿no? Es el medio en el cual, el lenguaje es el medio en el cual se constituyen las personas.
y en el cual constituyen su mundo social y sus prácticas. ¿Sí? Hay una relación que se empieza a dar y que se empieza a poner en evidencia y cada vez de manera más importante entre el lenguaje y el sujeto, ¿no? Y la acción. El lenguaje y la acción ya no van a ser pensados como dos cuestiones separadas, sino que el lenguaje define a una y la acción define al lenguaje, ¿no? Digo, hay toda una, a partir de este momento, no solamente en el momento histórico del texto, sino a partir de este momento en la materia, para ustedes va a tener un rol central la discusión del lenguaje. ¿Sí? Pero antes de seguir metiéndome con esto, quiero darles un ejemplo que ya lo he usado muchos años, sobre esto de la conciencia práctica y la conciencia discursiva. El ejemplo es el siguiente. Yo hace unos años estaba en pareja con una persona nacida en Estados Unidos, y esta persona no hablaba español, hablaba solo inglés, y nos comunicábamos en ese idioma. Esta persona viene a Argentina y en un momento se pone a estudiar español, y me pide ayuda para si le podía ayudar a estudiar, porque me estaba costando. Nada, es un idioma complejo. Entonces, a ver, prácticamente yo puedo hablar español, lo estamos hablando en este momento, y más o menos apuesto a que ustedes me entiendan, pero en el momento en el que yo me tuve que poner a racionalizar algo que hago cotidianamente, y a ver las normas y a ver las reglas de esa práctica, yo no sé si alguien lo ha intentado, enseñarle español a un extranjero, es absolutamente, no voy a decir imposible, pero es muy difícil. Es muy difícil poder dar cuenta discursivamente de algo que nosotros hacemos todo el tiempo. ¿Sí? Esta persona me decía, bueno, pero ¿y cómo sabés los artículos, si son masculinos, si son femeninos? Y yo tipo, no, claro, sí, no, yo lo sé hacer, pero no tengo idea cómo eso lo normalizo, ¿no? Digo, cómo lo paso a una regla. Y pasa mucho con el deporte. Yo no soy la persona más deportista del mundo, pero cuando he escuchado a otros docentes dar ejemplos sobre esto, ¿no? Como, che, yo puedo practicar, no sé, boxeo. Ahora, cuando le tengo que explicar cómo hago yo para poner el brazo y la espalda y el peso del cuerpo a otra persona, es muy difícil, ¿sí? Esto es la diferencia entre la conciencia práctica y la conciencia discursiva. Muy probablemente sepamos hacer mucho más de lo que podemos decir de nuestras acciones. ¿Sí? ¿Me siguen? Tal vez no son los ejemplos los mejores, pero nada. Si alguien tiene un ejemplo y se le ocurre, buenísimo, son bienvenidos. Una pregunta, profe. Sí. Una pregunta, eso último que estabas diciendo es lo que más o menos entendía el segundo Wittgenstein como lenguaje y acción. ¿Como quién? Wittgenstein como lenguaje y acción. El segundo Wittgenstein. Esa, la verdad, te voy a ser muy honesta, te lo debo, lo consulto y la verdad no te quiero mentir. Me tendría que poner a revisar. Ok, perdón, gracias. No, por favor. Está Camilo con... está Camilo con el Instagram, acabo de abrir el chat, perdón. Hola. Entonces, decíamos, tenemos esta diferencia, ¿no?, de las conciencias. Esta conciencia discursiva es la que nos va a permitir avanzar en el proceso del monitoreo reflexivo de la acción. ¿Sí? Solo cuando podamos dar cuenta de nuestras acciones de manera discursiva, vamos a poder reflexionar racionalmente sobre ellas, ¿no? Entonces, para poder hacer un monitoreo reflexivo de la acción y para poder ser unos agentes cognoscentes, tenemos que avanzar en la conciencia discursiva de nuestras acciones. Un ejemplo más cortito, una
hace un par de años me llamaron a un trabajo para hacer los manuales de procedimientos administrativos de una oficina, un trabajo bastante aburrido. Y yo básicamente los sabía hacer de manera práctica, sabía cómo los expedientes, cómo iban, para dónde, por qué. Ahora, cuando tuve que hacer un manual de procedimientos sobre eso, fue muy difícil, ¿sí? Y piensen si ustedes tuviesen que escribir códigos o normas sobre todas las acciones que hacen cotidianamente, ¿no? La dificultad que tiene eso. Bueno, eso implica racionalizar nuestras acciones y dar un salto de conciencia. Entonces, decíamos, bueno, esta conciencia discursiva es la que nos permite hacer la reflexividad, ¿no? Ahora, voy a dejar acá, y vuelvo un cachito para atrás, para meterme ya en la segunda característica ontológica de la gente. Decíamos que la primera es la cognoscibilidad, ¿no? La capacidad de dar cuenta. Perfecto. La segunda característica ontológica del agente guidenciano tiene que ver con la capacidad, tiene que ver con el poder. ¿La capacidad o el poder de qué? La capacidad de poder actuar de otra manera, ¿no? Con cierta actitud transformadora, ¿no? Es no solamente poder parar la pelota en nuestro curso de acción y decir, che, ¿qué estoy haciendo? Y lo estoy racionalizando. Sino es poder actuar y romper con esa rutina, ¿no? Digo, nosotros actuamos todos los días, algunos serán más amigos o menos de la rutina, pero cuando en un mundo pre-pandemia nos tomábamos el bondi más o menos de la misma manera, íbamos a trabajar haciendo las mismas cosas, nuestras rutinas hacia adentro de nuestros hogares suelen ser más o menos iguales o parecidas. Bueno, y la capacidad o el poder del agente guidenciano tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con la capacidad de romper y de poder transformar, ¿no? Y de actuar de otra manera. Esto lo que nos permite es salir de esta noción de dopados culturales que tenía el objetivismo, ¿no? Si nosotros fuésemos dopados culturales, en donde nuestras acciones y nosotros somos meros resultados, no tendríamos la capacidad de actuar de otra manera, ¿no? Entonces, por eso, para Giddens, es muy, muy importante la capacidad de no continuar con ciertas rutinas, ¿no? De actuar de otra forma, le dice él. Ahora, estas capacidades, estas características, perdón, del agente guidenciano tienen ciertos límites, ¿no? Y la cognoscibilidad, que veíamos antes, tiene un límite. No todo es cognoscible para la gente. ¿Por qué? Porque hay dos elementos que van a enmarcar nuestra acción, que son estos elementos que decíamos antes, ¿no? Las condiciones no reconocidas y las consecuencias no buscadas. A ver, nosotros podemos hacer un monitoreo muy profundo, un monitoreo reflexivo súper mega profundo de nuestras acciones. Ahora, lo que dice Giddens es, nunca vamos a poder ser 100% conscientes de las condiciones de nuestras acciones, ¿sí? Por más de que hagamos un monitoreo reflexivo profundo, hay algo de las condiciones que nunca se va a correr detrás del velo, ¿no? Hay algo que siempre nos va a quedar ahí sin terminar de entender. Y hay algo de las consecuencias no buscadas de nuestra acción que nos escapan, ¿sí? Nosotros actuamos y hay algo de esa consecuencia que va más allá de la intencionalidad de la gente, ¿sí? Entonces, estas características están enmarcadas y tienen sus límites, ¿sí? Entonces, ¿hasta acá tenemos alguna duda respecto a cuáles son las características del agente guidenciano? No, avanzamos. Perfecto. Entonces decíamos, bueno, este es uno de los elementos que va a formar la teoría de la estructuración de Giddens.
Y decíamos, bueno, va a intentar sobreponerse a la discusión del dualismo a partir de tomar los dos elementos del objetivismo y del subjetivismo, ¿no? Acá hay algo que yo quiero como ponerles en atención, que es que cuando lean a Giddens, tengan muy presente la figura de la retroalimentación, ¿sí? ¿Por qué? Porque, lo voy a decir rápido y ahora vamos a profundizar, ¿no? El agente alimenta la estructura, pero la estructura alimenta a la gente. Esas condiciones no reconocidas, después digo, las consecuencias no buscadas de una acción se vuelven las condiciones no reconocidas de otra acción, ¿sí? Hay una cuestión de una recursividad que el autor utiliza para toda la teoría de la estructuración, que es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Esta cuestión de la dualidad. Todo es en y a través de. ¿Sí? A veces es un poco trabalenguas, Giddens, pero si me siguen, vamos a ir avanzando. Hago la misma aclaración que Máxima en el turno de la mañana. Es un texto que requiere 2 lecturas mínimas. La primera vez es medio esto, trabalenguas, la segunda vez van a ir decantando algunas nociones. Entonces, decíamos, en la teoría de la estructuración que va a proponer Giddens, ni el sujeto ni el objeto, es decir, ni el agente, ni las instituciones o el sistema social van a tener preponderancia de uno sobre el otro. ¿Sí? Son 2 elementos que se van a constituir de manera conjunta. ¿Sí? Cada uno de estos, es decir, los agentes y los sistemas sociales o las estructuras, que ahora vamos a ver que no son lo mismo, se constituyen, como decíamos recién, ¿no? En y a través de las prácticas recurrentes. El concepto de acción va a presuponer el concepto de institución, y el concepto de institución va a presuponer el concepto de acción. ¿Sí? Son elementos que no los podemos pensar de manera solitaria. Uno se van a alimentar del otro, ¿sí? Se producen y se reproducen de manera conjunta. Entonces, de esta manera, supera el dualismo, ¿sí? ¿Puedes repetir la última parte? ¿Cómo? ¿Puedes repetir la última parte? Sí, no sé bien qué dije porque estoy un poco repitiendo, pero vamos con esto de que en la teoría de la estructuración ni el sujeto ni el objeto tienen preponderancia de uno sobre el otro, que se van definiendo de manera recursiva, que tanto el agente como el sistema social se constituyen en y a través de prácticas recurrentes. ¿Sí? El concepto, decíamos, el concepto de acción presupone el de institución y el de institución presupone el de acción. Entonces decíamos, bueno, avancemos sobre las 4 nociones que son importantes para la teoría de la estructuración. ¿Cuáles son estas 4 nociones? Tenemos, por un lado, la estructura, tenemos el sistema, tenemos las instituciones y tenemos la estructuración. Y acá vamos a hacer una advertencia. Muchos autores utilizan el concepto de sistema o de estructura de manera como sinónimo, ¿sí? Pueden utilizar en un momento uno o en un momento otro. Giddens no, ¿sí? Para Giddens la estructura es un elemento y el sistema
es otro distinto, ¿sí? Entonces, vamos a definir la estructura. Cuando hablamos de estructura en Giddens, ¿a qué nos estamos haciendo referencia? La estructura son, y acá empieza tal vez la parte más pesada, la estructura son propiedades estructurales que tienen existencia solo de manera virtual. ¿Sí? Cuando hablemos de estructura, vamos a hablar de propiedades estructurales. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir que tienen existencia virtual? Quiere decir que existen solo a través, en y a través de la acción humana. Existen en tanto y en cuanto se hace uso de ellas. ¿Sí? No existe algo como la estructura, como algo ajeno, algo objetivo, ¿sí? La estructura sin acción humana no existe. La estructura existe en tanto y en cuanto haya acción humana que la produzca y la reproduzca. ¿Sí? Por eso decimos que es de existencia virtual, porque en el momento en el que no haya más acción humana, la estructura deja de existir. ¿Sí? Veo caras, las pocas que tienen prendidas las cámaras, veo caras de confusión. ¿Me siguen hasta el momento? ¿No? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, ¿qué vemos dentro de la estructura? Dentro de la estructura vemos dos elementos distintos, ¿no? Que son las reglas y los recursos que, perdón, me estoy comiendo un poco de yerba, que están organizados de manera recursiva. ¿A qué hacemos referencia con reglas y recursos? Cuando hablamos de reglas, son aquellas que nos van a ubicar, que nos van a ligar a un tiempo y espacio determinado, ¿no? En este proceso de la reproducción social. Como dice el PPT de la unidad, son reglas que van a producir sentido. ¿Sí? Son las reglas que nos dan sentido en el aquí y ahora. Por eso decimos que nos ligan a un tiempo y un espacio. Y por otro lado, tenemos los recursos, ¿no? Que los recursos son los medios por los que se usa el poder. ¿Sí? Y acá, Giddens va a entender al poder como constitutivo de las relaciones sociales. ¿Sí? El poder no es algo también, digo, que se encuentra afuera. El poder es constitutivo de toda relación, que las relaciones son de autonomía o de dependencia, ¿no? Son los recursos, son estos recursos los que nos permiten actuar de otra manera, ¿no? La acumulación de ciertos recursos a vos te dan más capacidad para actuar de otra manera. Y esto lo voy a dejar así para después presentarlo en la dialéctica del control. Si quieren hacerle como un paréntesis o un asterisco para después trabajarlo cuando laburemos la dialéctica del control. Entonces, decíamos, tenemos la estructura, que la estructura son estas propiedades en realidad que existen solo y en tanto y en cuanto se hace uso de ellas. Estas propiedades que son las reglas y los recursos. Y acá lo que vamos a hacer es diferenciarlo del sistema. ¿Por qué?
Porque para Giddens son los sistemas los que exhiben propiedades estructurales. ¿Sí? No son sinónimos. Los sistemas son prácticas que están asentadas en el tiempo. ¿Sí? Son prácticas recurrentes que se asentaron. ¿Hasta ahí me siguen? Entonces tenemos la estructura y o las propiedades estructurales por un lado, tenemos las instituciones por otro, que me las salteé y vamos a ellas. ¿Qué son las instituciones? Las instituciones son entonces estas propiedades estructurales cuando se sostienen mucho tiempo en un mismo lugar y empiezan a ser reconocidas por la mayoría de los miembros de un grupo, ¿no? De una sociedad. Cuando ciertas prácticas, cuando ciertas reglas y recursos son sostenidas en el tiempo y empiezan a ser reconocidas por todo el mundo, o por la mayoría de los miembros, es cuando se forman las instituciones. Y entonces, dentro de esas instituciones, son distintas de los sistemas. Los sistemas son, en realidad, las prácticas sociales que se dan y que se sostienen en un tiempo y en un espacio. ¿Sí? Entonces, acá nos quedan 3 elementos distintos que voy a subrayar. Es importante que ustedes lo distingan. No es lo mismo las propiedades estructurales que un sistema que las instituciones. Porque en el sistema conviven las propiedades estructurales con las instituciones, ¿no? Ciertas instituciones con ciertas reglas y recursos nos van a dar los sistemas. ¿Sí? Los sistemas giddensianos, al menos. Ahora, decíamos, nos queda un cuarto elemento que es la estructuración. ¿Y qué es la estructuración? La estructuración es un proceso, vamos a empezar por ahí, ¿no? Es el proceso que nos permite pensar la continuidad o la transformación de los sistemas sociales. Una pregunta, ¿podríamos verlo en un ejemplo concreto, así no es tan abstracto? Digo, en caso de que sea posible, ¿no? Por ejemplo, pensar, yo estaba tratando de bajarlo al llano o a la realidad concreta y pensaba, un sistema que puede ser un sistema electoral, por ejemplo, y las instituciones, el Estado. Bueno, y ahí, ¿cuáles serían las prácticas recurrentes? Pensémoslo juntos. ¿Cuáles serían? De por sí tenemos que empezar a pensar en prácticas que son sostenidas en el tiempo y de que están asentadas. Eso forman las instituciones, ¿no? Sí, por eso pensaba, o sea, algo que es más permanente es el Estado, digo. Invariablemente, por ejemplo, podríamos pensar que el Estado, con matices, es más o menos el mismo desde, no sé, fines del siglo XIX, por decir algo del Estado moderno, más o menos. Ahora, el sistema electoral, podríamos pensar que ha ido cambiando en el tiempo. Bueno, no sé, antes votaban determinados tipos de hombres, después se amplió ese espectro, después empezaron a votar las mujeres, y al mismo tiempo podríamos pensarlo también en términos de las distintas formas de votar, por colegio electoral, o sea, elecciones directas. Digo, es como una práctica más maleable. Perfecto. Es que, por ejemplo, el avance en los derechos políticos de las mujeres, ¿no? Eso ha sido una reorganización de recursos, en primer lugar, de la estabilización, de la estipulación de nuevas reglas, ¿no? Y en tanto y en cuanto esa práctica del voto femenino ha sido sostenida en el tiempo y con participación,
eso se ha vuelto una institución y eso ha formado nuevas propiedades estructurales que han hecho del sistema político argentino. ¿Sí? Por ejemplo, si las mujeres nos hubiesen, conseguíamos el derecho al voto, pero no lo ejerciéramos, eso, por más de que, con esto me refería a que son propiedades que existen solamente virtualmente. Si uno no los ejerce, si uno no los lleva adelante esa conducta, eso deja de existir. ¿Se entiende? Sí, entiendo. Entonces, ciertamente, los derechos políticos de las mujeres ha sido una acción que transformó la distribución de recursos, que ha establecido nuevas reglas, pero en tanto y en cuanto se ejerce en todas las elecciones, nosotras como mujeres estamos haciendo un proceso de estructuración ahí, porque lo estamos llevando adelante y en esa transformación. ¿Se entiende? La estructuración es el proceso en el momento en el cual lo llevamos adelante. Sí, o sea, hay un proceso de retroalimentación que hace que progresivamente, en algún punto, digamos, si es exitoso, podría ser institucionalizado de alguna manera. Claro, es que por eso decíamos que las instituciones son aquellos cursos de acción, aquellas que están, esas acciones sociales que se sostienen en el tiempo, ¿no? Algo que pasa una única vez no logra institucionalizarse, ¿sí? Las instituciones tienen una característica que es la inmutabilidad en el tiempo, no porque se mantengan exactamente iguales, ¿no? Pero digo, pensemos el matrimonio como institución social. Institución que se ha ido modificando y mucho. Ahora, como institución no deja de existir porque la gente se sigue casando, básicamente, ¿no? Y pienso, cuando alguien, supongamos que alguno de nosotros se casa, ¿no? Probablemente no esté pensando en que como consecuencia no buscada de esa acción, estoy reproduciendo un sistema que tiene como propiedad estructural, ¿sí?, la institución del matrimonio, ¿no? Y ciertas distribuciones de recursos y ciertas reglas, ¿no? Pero mi acción ahí tiene una consecuencia no buscada que es el reforzamiento de cierta institución. Y para las generaciones futuras, muy probablemente eso se convierta en una condición no reconocida. ¿Sí? Claro. Por eso, sí. perdón. No, es que afirmaba, yo por esta virtualidad trato de confirmar que te estoy escuchando y que te voy entendiendo, porque si no a veces, para que tengas un feedback. Gracias por ese feedback, está bien. Sí, por hablarle a pantallitas negras es tremendo. Bueno, igual prendo la cámara. No, está bien. Entonces decíamos, esto, ¿no? Los sistemas sociales existen en y a través de la estructuración, ¿sí? Sí. El profesor el jueves pasado creo que daba un ejemplo que es útil para este tema, el que dio la clase el jueves pasado, que decía, es un poco esta situación que se presenta cuando por ejemplo, una persona que tiene un discurso muy antisistema, se brinda del sistema, de alguna manera lo fortalece para, digamos, exponer o dar a conocer ese discurso, ¿no? Es esta lógica de decir, bueno, no sé, estoy en contra del capitalismo, de la comercialización de las ideas, en fin, todo un discurso, digamos, completamente rupturista con cómo vemos el mundo, y de golpe, bueno, para transmitir ese mensaje compro determinada computadora de determinada marca que seguramente es un monopolio en eso, utilizo internet, o sea, me sirvo de todo lo que está preestablecido para decir rompamos con todo eso. O sea, bueno, y al mismo tiempo lo fortalezco, porque lo estoy transmitiendo a través de ese medio, ¿no? A ver, de por sí, pensar que los agentes vivencianos tienen como característica el poder nos permite pensar las transformaciones, ¿no? Decíamos, la estructuración es el proceso por el cual se reproducen o se transforman
los sistemas sociales. Entonces, en ese ejemplo, ciertamente hay un montón de elementos que la persona rupturista antisistema no está contemplando como condición no reconocida de su accionar. Y ahora, por más de que tenga la intención no sé, de romper el sistema, hay algo de las consecuencias no buscadas, que puede ser la transformación o puede ser el sostenimiento de ciertas estructuras, ¿no? Vuelvo con la institución del matrimonio, que a mí me parece una institución que se ha transformado un montón en los últimos años y me parece un buen ejemplo, ¿no? Digo, cuando nosotras y nosotros decidamos casarnos o no casarnos, no lo estamos probablemente haciendo con el objetivo de sostener o no una institución, pero si no lo hacemos por X motivo, probablemente estemos apuntalando la transformación de esa práctica, ¿no? Que es una práctica sostenida en el tiempo. Entonces, esa institución del matrimonio empieza a modificarse. Lo mismo pasó con el divorcio y con el matrimonio igualitario. Digo, hay ciertas prácticas y hay ciertas reglas que van transformando las instituciones y que eso modifica entonces, como instituciones, terminan las relaciones que se dan hacia el interior de ellas transformando el sistema. ¿Sí? Profe. Sí. Entonces el sistema sería un conjunto de instituciones, algo así, no me quedó claro. Son las relaciones que se dan a partir de prácticas regulares. Las prácticas regulares son las instituciones, ¿no? Las prácticas regulares sostenidas en el tiempo son las instituciones. Ah, ok, gracias, profe. No, por favor. Eso, prácticas regulares sedimentadas dan las instituciones. Ahora, las relaciones que se organizan en torno a ellas es lo que da el sistema, ¿sí? Y el sistema, entonces, exhibe ciertas propiedades estructurales, ciertas reglas y recursos, ¿sí? De todas maneras, en el PPT de la materia está bien como conceptualizado. Si les quedan dudas, los podemos ver en todo caso en los foros de los prácticos, pero quiero avanzar porque no me queda mucho tiempo. Entonces, decíamos, bueno, estos son los 4 elementos claves para la teoría de la estructuración de Giddens y para pasar del dualismo a la dualidad, ¿sí? Entonces, la estructura, cuando decimos, bueno, pasamos del dualismo a la dualidad de la estructura, ¿a qué entonces nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a que la estructura, o estas propiedades estructurales, van a ser tanto condición de posibilidad como la consecuencia el producto de las prácticas que se organizan recursivamente, ¿no? De las prácticas que se sostienen. Las prácticas que tienen condiciones no reconocidas y consecuencias no buscadas. Esas consecuencias no buscadas, como muestra el gráfico, se vuelven condiciones no reconocidas de las acciones futuras. Y no saben lo mucho que extraño el pizarrón en este momento, pero busquen el grafiquito que está muy claro ahí, cómo se van transformando las consecuencias para próximas condiciones, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a la dualidad de la estructura, la estructura pasa a ser medio y resultado de las prácticas recurrentes, ¿sí? Es condición de posibilidad y es producto. La estructura entonces existe en y a través de las prácticas. Si las prácticas dejan de existir y se corta esa cadena de acciones, la estructura deja de existir. Porque quien sostiene a la estructura son las propias acciones. Y siento que es medio como un trabalenguas, pero ¿se entiende? ¿Sí? Perfecto. Profe, una pregunta. ¿Puede repetir eso de la estructura pasa a ser? Y bueno, ahí me quedé. Ok. La estructura, cuando nosotros veníamos de un dualismo, perfecto. Y ahora vamos a hablar de la dualidad de la estructura. La estructura es medio y es resultado de las prácticas, ¿no? La estructura empieza a funcionar
como condición de posibilidad y como producto de las prácticas recurrentes. ¿Sí? Ya no se lo dije tantas veces que no sé si ya me estoy repitiendo mucho, pero si las prácticas dejan de sostenerse en el tiempo y las cortamos, y esa cadena de acciones se interrumpe, la estructura deja de existir, porque la estructura se sostiene únicamente a partir de las acciones. ¿Sí? No sé quién había hablado, pero no sé si te respondí. Yo, profe, perdón, sí, se entendió perfecto, gracias. Ok. Entonces, decíamos, ¿por qué hablamos de la dualidad de la estructura? Porque es una estructura que nos va en el mismo momento, de manera simultánea, nos va a permitir actuar, pero también nos va a constreñir, nos va a limitar, ¿sí? Porque nos permite actuar en base a algunas cuestiones más personales, de motivaciones, de acciones y de intenciones individuales, pero no podemos negar que tenemos condiciones que nos preceden y consecuencias que van a ir por después de nuestra acción, ¿sí? Entonces, sí, tenemos cierto margen de que la estructura nos permite ser libres con ciertas limitaciones, ¿sí? Por eso es una estructura que a la vez que te permite, te limita. Y por eso hablamos entonces de una dualidad de la estructura. Es una dualidad, es una estructura que hace dos cosas en simultáneo. Es una estructura que, entonces, existe en y a través de las acciones recurrentes, y es una estructura que a esas mismas acciones les da cierto margen de acción, pero a la vez las limita, ¿no? ¿Y de lo esta que manera, limita qué son las reglas y los recursos? lo que las limitan son las condiciones no reconocidas y las consecuencias no buscadas. Obviamente que los recursos no están distribuidos de manera igualitaria para todos los agentes. No todos los agentes tienen los mismos recursos. Eso genera relaciones de autonomía y de dependencia hacia dentro del sistema. Giddens sabe esto, digo, no es un utópico en términos de, bueno, todos tenemos los mismos recursos, todos tenemos entonces el mismo poder para dar vuelta a las relaciones de dependencia, ¿no? Y de autonomía. Pero lo que va a limitar son las condiciones no reconocidas, que, vuelvo más para atrás, podemos intentar conocerlas a partir de un monitoreo reflexivo de la acción, pero hasta cierto límite. Hay cosas que se nos van a escapar indefectiblemente, ¿no? Por más monitoreo que hagamos de nuestra acción. Entonces, decíamos esto, ¿no? La estructura es tanto el medio como el resultado de las prácticas. Y acá es importante hacer una distinción respecto de los objetivistas. Porque Giddens va a traer hacia el frente el funcionamiento y la reproducción del sistema. ¿Qué quiero decir con esto? Para los objetivistas, la reproducción del sistema sucedía a espaldas de los agentes, ¿sí? Los agentes no eran conscientes de cómo sus acciones reproducían un sistema. Y lo que Giddens dice es, esa reproducción se da de manera visible para los agentes. Los agentes que hagan un monitoreo reflexivo de la acción pueden conocer y ser conscientes de esa reproducción que se da, ¿sí? Y de cómo sus acciones sostienen o transforman ciertos sistemas sociales, ¿no? Dice, los agentes son seres reflexivos, ¿sí? Porque decíamos, si una persona no es capaz de dar cuenta de la razón, digo, no puede hacer un monitoreo reflexivo de la acción, no es agente para Giddens, ¿sí? Es una condición necesaria para el autor, ¿sí? Que nosotros podamos dar cuenta de esa reproducción
del sistema, ¿sí? Entonces eso es importante. Este traspaso que hace el autor de, bueno, la reproducción social ya no ocurre a nuestras espaldas, lo podemos ver, lo podemos pensar, lo podemos racionalizar, lo podemos reflexionar, ¿sí? Profe, ¿Alguna duda? una pregunta. Sí. Eso último que dijiste puede ser como la diferencia con estructuras, sería como un proceso de estructuración. Claro, el proceso de estructuración se da conscientemente. Si nosotros como agentes reflexivos podemos parar la pelota y podemos dar cuenta de nuestra acción y podemos intentar dar cuenta de las condiciones o de algunas condiciones y de las consecuencias de nuestras acciones, bueno, hay algo que nosotros podemos ver de cómo nuestro accionar interviene en ese sostenimiento, en esa reproducción o en esa transformación del sistema social. Pero para los objetivistas más duros, para Marx, digo, por poner un ejemplo, esa reproducción del sistema social se daba a espaldas de las personas. Uno no podía ser consciente de esa reproducción, ¿no? Exacto, sí. Entonces, ese es un salto que hace Giddens, ¿no? De, bueno, la reproducción la traemos para adelante. ¿Hasta acá está claro? Bueno. Profe, Sí. igual Giddens dice que es posible, ¿no? Que todos los agentes son capaces, ¿no? O sea, no que todos los agentes lo hacen, lo de reconocer. No, obvio. Una cosa es que uno tenga la capacidad de hacerlo y otra cosa es que lo hagas. Lo que dice Giddens es, para ser agente vos tenés que tener la capacidad de hacerlo. Ahora, que vos hagas ese monitoreo reflexivo de la acción va a depender de también, digo, incluso hasta de los recursos que tengas. ¿Sí? Sí. No porque tengas la capacidad vas a ser absolutamente reflexivo con todas tus acciones y vas a llevar este monitoreo. No todo el mundo lo lleva al mismo lugar, no es igualitario para todos, ¿no? Es una condición de posibilidad, pero si no lo podés hacer, ni siquiera sos un agente para Giddens. Entonces, habiendo avanzado sobre esta dualidad de la estructura, que si no quedó claro, el punto de la estructuración lo podés repetir, perdón, recién veo el chat. ¿Esto ya está? ¿El punto de la estructuración? Creo que sí, porque... Yo no lo pregunté, pero si lo podés repetir a mí también me viene bien. Que hablabas que era un proceso que permite pensar la continuidad de la transformación y me quedé ahí. Dale. La estructuración son las condiciones, vamos a reformularlo. La estructuración son las condiciones que permiten pensar el sostenimiento, digo, la continuidad o la transformación de la estructura o de propiedades estructurales y por lo tanto entonces la reproducción de esos sistemas. Es un proceso histórico, ¿sí? Cuando, por ejemplo, con el caso, como decía el compañero, ¿no? El ejemplo de los derechos políticos femeninos. Cada vez que las mujeres vamos a votar, estamos generando un proceso histórico de sostenimiento de un sistema, de una continuidad de un sistema, de ciertas reglas, de ciertos recursos, ¿no? No sé si... Gracias, sí. Bueno. Entonces, bueno, decíamos, lo de la estructuración ya está, la dualidad de la estructura, espero que haya quedado claro, ¿no? Digo, pensar a la dualidad de la estructura es lo que nos permite conectar a la agencia con la estructura, ¿no? Es este concepto que nos permite conectar a dos elementos, dos nociones que en el dualismo, cuando veíamos al principio de la clase, estaban separados, ¿no? Y como si no tuviesen impacto uno sobre el otro, ¿no? El poder es lo que define. Bueno, vamos entonces
a meternos con la idea de la dialéctica del control. Para Giddens, acá nos vamos a meter con la noción de poder, ¿no? Que antes ya algo adelantábamos. El poder, en primer lugar, como decíamos antes, es constitutivo de toda relación social, ¿no? Y es un aspecto, es un elemento de la dualidad de la estructura. ¿Por qué? Decíamos, el poder como capacidad ontológica de la gente, ¿sí? Como capacidad ontológica de la gente refiere a esto que decíamos antes, ¿no? De poder actuar de otra manera. Eso por un lado. Y después el poder como... transformadora. Sí, como la capacidad transformadora, exactamente. De romper con ciertos patrones rutinarios, ¿no? Y de poder actuar y hacer otra cosa distinta. Y después el poder también lo piensa Giddens como este recurso, ¿no? Los recursos que están constituidos en las estructuras de dominación. Entonces, el poder tiene las dos acepciones, tanto en términos individuales como a nivel de la estructura. ¿Sí? Es algo que tenemos los individuos, pero también tiene la estructura porque Giddens se reconoce que hay estructuras de dominación. En términos individuales, en términos de los agentes, es lo que el poder nos permite, la reflexividad. Y en términos más colectivos, es lo que nos va a permitir que los débiles se vuelvan contra los poderosos, dice Giddens. Es el poder aquello que nos permite pensar la alteración de las relaciones de autonomía y de dependencia. Giddens dice, bueno, hay relaciones en toda estructura, con sus propiedades estructurales, tenemos relaciones de autonomía y de dependencia, ¿no? Y entonces la dialéctica del control es lo que nos permite pensar que los débiles vuelvan contra los poderosos sus prácticas y por ende las propiedades estructurales. Lo que dice Giddens es, hay una división asimétrica de recursos. Decíamos, los recursos son los medios por los que se ejerce el poder, ¿no? Y entonces la dialéctica del control es lo que nos permite pensar que algún día esa distribución asimétrica de recursos se puede alterar, ¿no? Esta distribución asimétrica de recursos es lo que genera relaciones de autonomía y de dependencia, y en tanto y en cuanto los los agentes giddensianos son capaces de romper con su rutina y de actuar de otra manera, entonces pueden transformar esas relaciones, ¿no? Como decía recién el compañero, no es que eso tenga que suceder, pero está la posibilidad, ¿no? De alterar esas relaciones y devolver las debilidades, bueno, contra los poderosos, ¿sí? Esto con esto incorpora en su teoría la capacidad transformadora, ¿no? Y que no todo está dado de una manera y para siempre, sino que la capacidad de transformación y de emancipación más adelante. Decíamos, si una persona no posee la capacidad de volverse contra los poderosos, de volcarse contra ellos, es porque no tiene la capacidad de actuar de otra manera.
Y si no tiene la capacidad de actuar de otra manera, si no es capaz de romper con lo esperado, con la rutina, entonces no es un agente. ¿Se entiende cuáles como los pasitos lógicos que va haciendo Giddens? Soy un agente, tengo capacidad de volverme contra los poderosos, tengo capacidad de soy un agente, tengo capacidad de romper con lo esperado, de romper con la rutina, de actuar de otra manera, por lo tanto, tengo la capacidad de alterar las relaciones de autonomía y de dependencia. Esa es la cadena lógica que va haciendo Giddens, ¿no? Y a eso hace referencia cuando en su texto habla de la dialéctica del control, ¿no? Como una posibilidad de redistribuir los recursos. Profe, sí. Una pregunta, perdón, me prendo la cámara, así. ¿Se piensa en términos individuales o colectivos? O sea, cómo actúa la gente para modificar la estructura. El tema es, como decíamos, la estructura tiene que ver con las prácticas recurrentes sedimentadas en el tiempo. Con que una persona modifique modifique su curso de acción, probablemente no se modifique una institución, ¿no? Porque tienen que ser transformaciones que todo el mundo reconozca, decíamos, ¿no? La estructura como reglas que son reconocidas por muchas personas. Entonces, sí, uno puede rebelarse contra los poderosos en términos individuales, pero si uno pretende una transformación de las propiedades estructurales y por ende del sistema, sí, bueno, estamos hablando de prácticas sedimentadas que tienen que transformarse en un conjunto más grande que la individualidad, ¿no? Pero esta capacidad nace de la capacidad individual. Claro. ¿Sí? Dale, gracias. No, por Profe, favor. una pregunta. No me quedó clara la noción de cuándo deja de ser un agente en la dialéctica del control. ¿Cuando no participa de la acción colectiva? No, si dije eso, perdón, no es a donde apuntaba, no. Lo que dice Giddens es, para ser un agente tenés que tener la capacidad de actuar de otra manera, ¿no? Y si tenés la capacidad, no hacerlo. Claro, exactamente, tenés que tener la capacidad de hacerlo. Después uno elige o no rebelarse contra y de actuar de otra manera, eso ya queda en otro plano, ¿no? Pero uno tiene la capacidad de hacerlo, de decir, che, mi abuela se casó, mi mamá se casó, yo no me caso. Y, no sé, y rompo con esa estructura, ¿sí? Por ejemplo, digo, para poner el ejemplo del matrimonio, ¿no? Después yo elijo si me quiero casar o no me quiero casar, pero tengo la posibilidad de decir, che, esto no lo hago más. Y ahora, si muchas personas transforman sus prácticas al punto y se sostienen el tiempo, ¿no? Por un tiempo suficientemente como para esa sedimentación que se sostuvo durante tanto tiempo, ponerla en jaque, bueno, ahí se están transformando las propiedades estructurales y por lo tanto después los sistemas. Pero lo que dice Giddens respecto a la gente es, vos tenés que tener la capacidad de actuar de otra manera. Y si tenés la capacidad de actuar de otra manera, entonces tenés la capacidad de alterar esas relaciones de autonomía y de dependencia, porque tenés la posibilidad de buscar una distribución nueva de recursos. Claro, ¿Sí? pero la premisa es que todos tienen esa capacidad y después está en uno actuar o no. Para ser un agente giddensiano tenés que tener Para ser esa un agente giddensiano. Claro, listo. Vale, genial. Gracias, sí, profe. sí. Porque si no, en la otra cara es, si vos no podés actuar de otra manera, estaríamos cayendo en el agente, o en el actor, o en el sujeto que estaban pensando los objetivistas, ¿no? Más de un dopado cultural, en donde vos sos mero producto de estructuras y de condicionantes históricos, ¿no? Como, bueno, vos vivís en este tiempo, con estas estructuras, vos vas a hacer esto. Como si vos no pudieses romper con lo que se espera, con lo que espera la estructura de vos, ¿no? Entonces, esas son las dos características que tiene que tener el agente giddensiano. Tiene que poder, y tiene que poder dar cuenta de esa acción, ¿no? De esa racionalización. Pero, perdón, profe, pero él, creo que Giddens igual reconoce las limitaciones, como de lo que preguntaba la compañera anterior, es decir, las limitaciones del individuo. Sí, como decíamos. El inconsciente y... Totalmente. Luego, Esa reflexividad tiene limitaciones. Uno puede pensar y hacer un monitoreo reflexivo, pero hay ciertas condiciones no reconocidas que van a quedar detrás del velo.
Hay cosas que uno no va a poder, que no las va a poder conocer, y hay consecuencias de nuestras acciones que se nos escapan, ¿no? Las consecuencias no buscadas de nuestras acciones no las vamos a controlar nunca en su totalidad. Obvio que esta cognoscibilidad tiene limitaciones. Uno es el inconsciente y otro después son estos dos elementos que preceden y anteceden a la acción, ¿no? Que vienen antes y después. Uno nunca los va a poder controlar en su totalidad las consecuencias ni conocer en su totalidad las condiciones. Eso desde ya. Hay ciertas limitaciones a lo que propone Giddens. ¿Sí? Claro, eso tiene directa correspondencia con la capacidad transformadora, creo. Obvio. Sí. Giddens no sostiene que el mundo lo constituimos en las prácticas todas las mañanas. No, obviamente que, por eso decíamos, la estructura tiene esta dualidad de que te permite y te limita también. El proceso de transformación se da con esos recursos, con esas reglas, en ese momento. Uno puede intentar modificar esa distribución, pero es en el marco de esa estructura. ¿Sí? Bueno, avanzamos entonces. Y acá nos vamos a meter con otra noción que es importante, y me queda solo media hora, que es la doble hermenéutica. Nosotros decíamos al principio de la clase, teníamos el contexto en el que va a escribir Giddens es la caída del consenso ortodoxo que se daba y todas las críticas que surgen en la década del 70. ¿Cuál es la respuesta dentro de las ciencias sociales? ¿No? Una de las posibles respuestas es el giro hermenéutico, ¿no? Y Giddens, entonces, tomando el giro hermenéutico, dice, bueno, vamos a proponer, ¿sí? Ok. Dice Giddens, vamos a proponer una teoría que esté informada hermenéuticamente, una teoría social que esté informada hermenéuticamente. ¿Qué quiere decir? O sea, teníamos caída del consenso ortodoxo, giro hermenéutico, y la propuesta de Giddens es que la teoría social, entonces, tiene que dar importancia tanto a la acción significativa, a la acción individual, como a las condiciones no reconocidas y a las consecuencias no buscadas, o a las consecuencias no intencionadas también. Son lo mismo, ¿no? Entonces decíamos, bueno, en el giro hermenéutico, ¿qué vamos a ver? Que el objeto de las ciencias sociales es la interpretación del sentido de los actores, ¿no? Del sentido de la acción que tiene para los actores. Ustedes ya vieron a Schutz, ¿no? Digo, como referente y exponente de esta tradición. Pero Giddens va a tener ciertas diferencias, ¿sí? No toma a la propuesta hermenéutica así como la vimos con Schutz. Dice, todo agente, ¿sí? En tanto es un agente cognoscente y que puede dar cuenta de su acción, tiene que poder interpretar el mundo social, ¿no? Y hasta ahí venimos como con cierto consenso. Hay una interpretación del mundo social que hacen los agentes para poder transitar en él. Hay una teorización, ¿no? Los científicos sociales lo que hacen es teorizar sobre esas interpretaciones. Ahora, ¿cómo hacemos para compatibilizar y para incorporar la cognoscibilidad del científico social con la cognoscibilidad de la gente? ¿Sí? Tenemos dos niveles de interpretación, ¿no? Como veníamos viendo. Entonces, lo que va a decir Giddens es, bueno, hay una doble hermenéutica porque se hace necesario una ligazón entre
entre una ligazón lógica entre el lenguaje del científico social y el lenguaje ordinario de los actores. ¿Sí? A ver, decíamos, vamos a volver un poquito para atrás, si no. La hermenéutica, ¿qué supone? Que el cientista social va a estudiar un mundo. Esperen que se está sumando alguien. Acá. El cientista social va a estudiar un mundo que está constituido, lleno de sentido, por los actores que lo producen y lo reproducen con sus acciones, ¿no? Entonces, decíamos, bueno, los legos, los actores, tienen un lenguaje ordinario, y sobre ese lenguaje ordinario hay una teorización por parte de los cientistas sociales. ¿Cómo hacemos entonces para ubicar y compatibilizar esos lenguajes? Y acá hay una crítica al postulado de adecuación de Schutz. ¿Alguien se acuerda cuál era el postulado de adecuación de Schutz? ¿Sí? ¿Se animan? ¿No? Creo que decía que los resultados de la teoría científica tenían que poder ser inteligibles para las personas. Tenían que poder entender lo que vos estabas diciendo y sentirse identificados con que ese era el sentido que le daban a sus acciones. Exactamente, ¿no? Hay una cuestión ahí de que se tienen que ver reflejados, tiene que poder, los legos schutzianos tienen que poder comprender esas construcciones teóricas que hacían los científicos sociales. Bueno, acá Giddens va a decir, en realidad, la ligazón que se hacen entre estos dos lenguajes, entre el ordinario y el teórico, no tiene que ver tanto con eso, sino tiene que ver con que el científico, más allá de si los legos se ven o no identificados, tiene que ver con que el científico comprenda el sentido de la acción. Dice Giddens, tiene que comprender correctamente los conceptos por los cuales la acción de los actores está orientada. Y con esto entonces, ¿a qué apunta? Dice, bueno, nosotros teníamos dos niveles, ¿no? de conocimiento. Teníamos conocimiento de primer grado, que es la interpretación que hacen los legos, y conocimiento de segundo grado, ¿no? En términos de Schutz. Y ahí esa era la hermenéutica que veíamos. Ahora, lo que dice Giddens y lo que va a proponer es que en realidad el proceso no termina ahí. Por eso habla de una doble hermenéutica. Porque ciertamente los científicos sociales hacemos una interpretación de algo que ya está interpretado, pero nuestras propias construcciones también van a modificar aquello que estamos estudiando. No sé si me siguen. O sea que no puede tomar lo que quería Schutz del científico neutro y que no ponga ningún tipo de valor en sus teorías. No, ¿Va en contra de eso? Además, ¿no? El concepto de neutralidad valorativa de Schutz, Giddens no va a coincidir porque él sostiene justamente que las ciencias sociales son críticas, tienen una capacidad crítica y tienen que aportar a la emancipación. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque nosotros tenemos las interpretaciones de los actores de lenguaje ordinario, tenemos las construcciones teóricas de los cientistas sociales, pero esas construcciones teóricas no quedan ahí como encasilladas y aisladas y que solo vamos a acceder quienes somos cientistas sociales. Esas mismas concepciones y esas mismas construcciones teóricas son apropiadas nuevamente por los actores, transformando nuestro propio objeto de estudio. ¿Sí? Y acá el ejemplo que se da muchas veces es con la economía, ¿no? El concepto de inflación, la liquidez, oferta y demanda. Digo, son todos conocimientos, constructos teóricos
que fueron después reapropiados y transformando nuestro objeto de estudio, o el objeto de estudio de los economistas, ¿no? Y acá hay un ejemplo que es muy, muy, muy claro respecto a cómo estas construcciones modifican el mundo social, que tiene que ver con, y voy a tirar una, pero hay miles, con el modo de protesta en, si mal no recuerdo, es en Japón, ¿no? Como, bueno, ¿qué pasa en Japón cuando los obreros quieren hacer una protesta por condiciones laborales, supongamos? ¿Van a huelga? Y no. Van a sobreproducir. ¿Por qué? Porque hay una apropiación de la cuestión de las nociones de oferta y demanda, de los costos de stock, etc. Entonces, ellos saben, los obreros, saben que es más perjudicial para la empresa inundar el mercado de productos, tener un sobrestock, ¿sí? Y que con eso le hacen más daño a los patrones que lo que le harían parando la fábrica. ¿Sí? Podemos ver, es un ejemplo muy claro de cómo los actores se apropiaron de ciertos conceptos estrictamente teóricos, oferta, demanda, precios, costos de stock, de transacción, de almacenamiento, y transforman sus propias prácticas. Y pensemos entonces cuántas veces hemos visto nuestras propias prácticas, en tanto actores del mundo social y no como cientistas sociales, transformados por las construcciones teóricas, ¿no? ¿Cuántas nociones teóricas nos han atravesado y han transformado nuestra práctica? ¿Sí? Por eso Giddens habla de que la hermenéutica es doble, no es solamente la interpretación de una interpretación que hacen los actores en su vida social, sino que sobre eso hay una reapropiación. Y ahí reside el carácter potencialmente emancipador que tienen las ciencias sociales, ¿no? Y el rol crítico que tienen. Nosotros como cientistas sociales, nosotros y nosotras, tenemos que ser muy responsables con lo que vayamos a construir y a estudiar y a crear, porque tiene un impacto directo en nuestro objeto de estudio. ¿Sí? No es algo que lo podemos, como decíamos, ¿no? Cerrar en una cajita y, che, bueno, lo compartimos entre científicos, nada más. No, señores, hay una reapropiación constante. El concepto, no sé, digo, femicidio, fue una conceptualización teórica de juristas, y eso después ha constituido prácticas como el ni una menos. O sea, miren hasta qué punto las construcciones teóricas pueden llevar a motorizar procesos de transformación, ¿no? En esa reapropiación de los conceptos sociales. Eso es lo que Giddens va a llamar, es la apuesta que hace el autor a la función crítica de las ciencias sociales y potencialmente emancipadoras, ¿no? O sea, este saber experto, ya digo una última cosita, este saber experto está, nuestro saber experto, ¿no? Como cientistas sociales, está profundamente involucrado en la reproducción de los sistemas sociales. ¿Sí? Tenemos una responsabilidad enorme, ¿sí? Y es una apuesta muy grande que hace el autor en ese sentido. Y no sé quién quería decir algo. No, quería preguntar si es como un proceso de doble vía, es decir, hay una relación constante, o sea, por esto, o sea, si podemos entender la dualidad, por un lado porque también el científico no deja de ser una persona que también se levanta todos los días, desayuna y hace todo lo que hace el resto de las personas, no es un ente que vive adentro de un laboratorio o centro de estudios. Entonces, digo, para tratar de entender, por lo menos yo, qué es lo que trata de explicarnos Giddens. O sea, y al mismo tiempo, esa producción que esta persona genere, o sea, este científico, al estar estudiando la sociedad y todos los fenómenos que la rodean, y bueno, al exponerlo esto frente a la sociedad se lo apropia, entonces
también se incorpora, o sea, digo, hay como una doble vía constante en este juego en el cual el que no es científico de alguna manera termina incluyendo parte de ese lenguaje. El científico al que lo está estudiando es persona, es ciudadano y al mismo tiempo es científico. Entonces es como que es inescindible una cosa de la otra para todos. Digo, ¿es eso lo que él quiere explicar? Sí, hay una relación que es de diálogo constante, ¿no? Entre el científico y el actor, y el agente, ¿sí? Es una relación que es de constitución recursiva, ¿no? En tanto el actor se redefine y se transforma con la apropiación de los constructos teóricos. Bueno, entonces ya como científico social, lo que fuiste a estudiar en realidad ya lo estás transformando con lo que vos estás produciendo sobre eso, si hay una apropiación de tu conocimiento experto, ¿no? Por eso, digo, hay algo distintivo para Giddens del objeto social, que es que en realidad vos estás estudiando algo que ya lo vas a transformar con lo que vas a hacer sobre eso, ¿no? Es esa relación dialógica y por eso es doble la hermenéutica. No es solamente hacia arriba en términos de la interpretación de la interpretación, sino que es doble, para arriba y para abajo. Hay una transformación constante de estas dos partes de la relación, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Que decíamos, bueno, las ciencias sociales con los resultados, con sus producciones, van a contribuir a las formas de dominación o a las formas de emancipación. Eso es la responsabilidad que tenemos como cientistas sociales. Por eso, y esto es una pregunta muy de examen, la idea de la teoría social inevitablemente crítica de Giddens. ¿Sí? Hay una no podemos evitar, no hay forma alguna de evitar la función crítica que tienen las ciencias sociales con sus productos, ¿no? Por esta reapropiación por parte de los actores, de lo que nosotros construyamos, ¿no? ¿Por qué? Porque son agentes que son cognoscentes por un lado y que son capaces, cognoscentes de dar cuenta de sus acciones de manera reflexiva y además pueden actuar de otra forma, ¿no? Entonces, en esa reapropiación de los productos teóricos, les estamos dando nuevos recursos para que se transforme esa práctica, ¿no? Y ellos puedan actuar de otra manera y por lo tanto, en algún punto, si es lo que quieren, transformar esas relaciones de autonomía y de dependencia, ¿no? Es la manera en que se incorpora la teoría social a la acción. Y entonces, sí, ¿no? Acá encontramos un punto de diferencia muy, muy sustancial con Schutz respecto a la neutralidad valorativa, ¿no? No hay forma alguna de que vos puedas ponerte un traje de un científico y alejarte de todo, ¿no? No solamente por el lugar de donde uno viene, ¿no? En términos de que uno también es un lego cuando no está haciendo ciencia, sino que porque lo que producimos no queda aislado, no es solamente, che, en el postulado de adecuación, no es solamente con que los actores se sientan o no reconocidos, hay una apropiación. Nosotros tenemos que entender el sentido de esa acción y en eso habilitamos la reapropiación de la teoría social, ¿no? Bueno, nada, esto, importante, la función potencialmente, inevitablemente crítica que tienen la teoría social. No sé si quedó claro esto último. O sea, perdón, profe, diríamos que es crítico por el hecho de que tenemos que revisar todo el tiempo nuestras teorías y nuestra forma de actuar como cientistas sociales porque eso influye en el mundo social sobre el que trabajamos. No, o sea, son críticas en términos, en tanto y en cuanto tienen la capacidad de transformarlo, ¿no? Listo, ok. Las ciencias sociales están situadas históricamente, ¿no? Y van a
a intervenir en ciertas relaciones ¿Qué es esto? ¿no? de dominación y de autonomía, de dependencia. El tema es que no podemos pensar, por eso yo arranqué con las características ontológicas de la gente, ¿no? No podemos pensar esta doble hermenéutica, no podemos pensar la dialéctica del control si no pensamos en un agente que tiene la capacidad de actuar de otra manera y que tiene la cognoscibilidad como para reflexionar sobre sus cursos de acción. Si Giddens no hubiese pensado este tipo de agente, nos queda absolutamente renga la teoría. No podemos pensar una teoría crítica, no podemos pensar una dialéctica del control, no podemos pensar una doble hermenéutica si no pensamos un agente cognoscente y poderoso y capaz. Y si pensamos únicamente en un agente cognoscente y capaz y poderoso, nos estaría quedando como, bueno, una potencialidad de la teoría social también a medio contar, ¿no? Entonces, una se va a definir con la otra, y por eso es importante que ustedes entiendan los dos puntos de la teoría de la estructuración, ¿no? Lo que hace Giddens es vincular a estos dos elementos que hasta ahora venían separados. O nos enfocábamos en el sujeto, sus motivaciones, sus intenciones, sus intereses, o nos enfocábamos en la estructura, en las condiciones no reconocidas y en las consecuencias no buscadas, y éramos productos, ¿no? Como si fuésemos una fábrica. Bueno, Giddens lo que va a hacer es unir estos dos y decir, bueno, che, son dos caras de la misma moneda, se van a retroalimentar y tienen una potencialidad enorme de transformación. Bueno, nada, quedan 10 minutitos. No sé si alguien quiere repasar algo, si estuvieron leyendo el texto, si hay algo que no les haya quedado claro. Yo mientras repaso un cachito, pero... Lo del poder ya lo dijimos, ¿no? Esta noción dual del poder, tanto en términos individuales como en términos colectivos. ¿Cómo entiende el científico el sentido de la acción? Bueno, veníamos viendo todo, ¿no? El modelo estratificado de la acción. La acción la tenemos que pensar justamente como primero, como un elemento que está condicionado, ¿no? Que no se da de manera, que no es producto, la acción social, no está condicionado únicamente por cuestiones psicológicas, no es solamente producto de el interés, las motivaciones individuales, ¿no? La acción está enmarcada en un contexto que son las condiciones no reconocidas y las consecuencias no buscadas o las consecuencias no intencionadas, dice el texto, ¿no? Entonces, vamos a pensar a la acción enmarcados en estos dos limitantes, ¿sí? ¿Cómo podemos dar cuenta de ellos? Bueno, a partir de un monitoreo reflexivo de la acción, ¿sí? Y a la racionalización de ella. No sé si, Camilo, te respondí. Sí. Ay, no yo no escucho. ¿Hola? Ahí está, sí. Sí, ¿cómo entiende el científico el sentido de la acción de los agentes? O sea, ¿cómo es esa sincronización que dijiste? ¿Cómo es la sincronización de, perdón? Entre el sentido que le da los agentes a la acción y la forma en que los científicos ven la acción.
O sea, entienden, o sea, sí, cada uno tiene su propia perspectiva, ¿no? Cada uno tiene su propia perspectiva, me decís, perdón, yo no escucho bien, no sé si el resto, si soy yo Sí, o... a ver, mira, si, como la forma en que existe la sincronización entre el sentido que, o sea, sí, entre el sentido de, o sea, cómo entiende el científico lo que quería hacer el agente. Ay, perdón, o sea, realmente yo no sé si soy yo o no escucho. ¿Hay algo de la Se escucha un sincronización? poco bajo, pero dijo que de qué forma el científico puede entender verdaderamente el sentido de la acción de la gente. Ajá. Ah, perfecto. Bueno, ahí tiene que ver con esta ligazón lógica que veíamos a partir de la doble hermenéutica, ¿no? Como decíamos, el sentido de la acción lo enmarcamos en tanto y en cuanto el científico es parte de ese mismo sistema, ¿no? Con propiedades estructurales, ¿no? Hay algo que se comparte ahí que tiene que ver con esa ligazón lógica. A ver. No sé si apuntás a eso. ¿Y cómo es la ligación lógica? ¿Cómo es? Bueno, es esto, ¿no? No tiene que ver con al estilo schutziano del postulado de adecuación. No tiene que ver con que el ego, el actor, se sienta identificado con esas construcciones teóricas, ¿sí? Tiene que ver con que el científico social comprenda correctamente los motivos, los conceptos por los cuales la acción está orientada, ¿sí? Y para eso tiene que ver todo el monitoreo reflexivo de la acción, tiene que ver con identificar cuáles son las condiciones no reconocidas y las consecuencias no buscadas, con sus limitaciones. En ningún momento, como decíamos antes, ¿no? En ningún momento se da en una totalidad. Profe, Sí. una pregunta.